Y ya seguimos aquí en Modo País, vamos a la primera entrevista de la mañana. Tenemos con nosotros a Mauricio de Rosa, él es economista, además participa e investiga dentro de lo que es el Instituto de Economía de la Facultad de Economía de la UDELAR. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Gracias. Bienvenido. Queremos hablar de varios temas, obviamente cerramos el año, de alguna forma es tiempo, es momento de grandes evaluaciones. Y más allá de un paper que tú presentaste junto con otros especialistas en relación a lo que tiene que ver con un impuesto a los ricos, Sí. Esto está enlazado con algo que viene preocupando a nuestro país y que es, a pesar de las buenas condiciones económicas, incluso respecto a la región que tenemos, es un país con amplia desigualdad. Y esto no lo dice ni la oposición, ni lo dice un especialista, lo dicen incluso los organismos internacionales. ¿Podemos Correcto. hacer un pequeño resumen de cuál es la situación hoy del país de la forma más simple de entender, pero a su vez objetiva? Y a su vez, ¿qué pasa con esa desigualdad? ¿Dónde estamos parados respecto a los más ricos y a los más pobres? La pregunta es muy buena y es compleja, tiene varias aristas. Lo primero que hay que decir, digamos, es que es algo que la ciudadanía creo que sabe, que conoce, que es que Uruguay es un país relativamente igualitario en el contexto latinoamericano. Es lo que siempre se dice, bueno, Uruguay sí puede tener problemas de desigualdad, pero en realidad es un país relativamente igualitario cuando se lo compara con la región. Y esto es cierto, ha sido cierto por mucho tiempo. Uruguay es, si no el país más igualitario de la región, que hoy lo siempre está rankeando entre los más igualitarios. Claro, en un contexto de una región que es extremadamente desigual. América Latina es probablemente el continente más desigual del mundo. No necesariamente el más pobre, pero sí el más desigual. Entonces, en esta comparación a Uruguay le va relativamente bien, pero claro, cuando uno lo compara con el mundo desarrollado, por ejemplo, con los países europeos, a Uruguay le va muy mal en materia de desigualdad. O sea, Uruguay es un país que es muy desigual cuando se lo compara con países... Estaríamos igual entre pares, estaríamos mejor entre pares, pero en relación a que si queremos subir un escaloncito, sí, ahí calificamos muy mal. Estamos sustancialmente peor. Eso como primer punto. Pero además hay un segundo elemento que creo que es menos conocido y que también es importante que lo tengamos claro, y es la evolución reciente de la desigualdad. Sabemos que hubo una pandemia que tuvo consecuencias en la pobreza, consecuencias distributivas también, pero pasó algo curioso, y es que en el conjunto de la región, ¿sí? Todos los países de América Latina son hoy menos desiguales que antes de la pandemia. Uruguay, según el último informe de la CEPAL, el panorama social de la CEPAL, que se le hace poquito, Uruguay es el único país de la región que tiene más desigualdad hoy que antes de la pandemia. ¿Sí? O sea, la evolución reciente de la desigualdad, la performance en materia distributiva de Uruguay ha sido muy pobre realmente. O sea, esto es un tema de distribución. Ese es el análisis. Hay un tema de desigualdad que es más o menos serio, que tiene consecuencias desde varios puntos de vista, que se vincula con el crecimiento económico y se vincula también con la pobreza. Y para, digamos, no es demasiado complicado entender que un país que crece relativamente poco, Uruguay tiene un crecimiento muy magro hace 10 años ya, ¿no? Un crecimiento muy bajito. Crece poco y ese crecimiento se concentra fundamentalmente en los grupos de más ingreso, el 5% de más ingreso, el 10% de más ingreso. Es obvio que de ese poco crecimiento va todo para allá arriba, lo que queda para el resto es muy poquito, y eso se traduce en particular en un incremento de la pobreza. Uruguay también no hay más pobreza que antes de la pandemia. Si bien la pobreza, a diferencia de la desigualdad, viene con una caída lenta, como pasmosamente lenta, pero viene cayendo, la desigualdad no, la desigualdad viene creciendo. ¿Por qué? Esencialmente porque el crecimiento que hay esencialmente beneficia a los grupos que ya tenían más ingresos de antemano, a toda la parte del medio de la distribución, a todos nosotros y nosotras, digamos, al grueso de la población, le va más o menos igual, empata, gana un poquito con respecto a 2019, pero y a la población más pobre le va peor, sustantivamente peor. Entonces, esto, digamos, redunda en un panorama que tenemos un país un poquito más rico en promedio que antes, pero más desigual, con unos grupos de alto ingreso que están mucho mejor que en 2019 y unos grupos de muy bajo ingreso que están peor que en 2019. ¿Y qué pasó? ¿El que cayó durante la pandemia no pudo salir? Sí, eso, digamos, es un fenómeno que está ampliamente estudiado, se llama trampas de pobreza. Es una cosa que sucede habitualmente, que es que es mucho más sencillo caer en la pobreza, caer por debajo de la línea de pobreza, que después recuperarse. Por una cantidad de fenómenos que se dan en esa situación, que es bueno como tenerlo presente, porque la pobreza, o cuando uno mira el indicador de pobreza, no es como mirar el tipo de cambio o la tasa de interés, es una variable mucho más dura que tiene que ver con condiciones mucho más estructurales de la gente. Y naturalmente, cuando los hogares caen por debajo de la línea de pobreza, les pasan un montón de cosas, ¿sí? Hay alimentación deficiente en ese periodo, la gente vende las pocas cosas que tiene para poder hacer frente a los gastos corrientes, digamos, del mes, toma decisiones que pueden no ser las mejores en el mediano plazo, pero claro, en el corto plazo tienen que parar la olla y tienen que tomar
estas decisiones para poder Como por subsistir. ejemplo tomar un préstamo. Por ejemplo, que eso después tiene consecuencias de mediano plazo muy embromadas, sobre todo porque los toman en condiciones realmente muy embromadas. Entonces, digamos, todo esto sucede y hace que después las recuperaciones sean difíciles, sobre todo cuando hay una ausencia de políticas públicas que sean muy ambiciosas, muy agresivas en el buen sentido del término, para sostener los ingresos de la población más pobre. Uruguay tuvo una respuesta inicial, por ejemplo, a la pandemia, que estuvo bien porque utilizó los instrumentos que había y se reforzaron un poco las transferencias monetarias, por ejemplo, pero fue claramente insuficiente, fue un poquito. Hubo países, incluso países de signo político que no eran gobierno de izquierda, en el gobierno de Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, hubo un programa de transferencias monetarias gigante, gigante para sostener los ingresos de la población durante la pandemia. Estas son las cosas que explica, por ejemplo, que en países como Brasil o México, que son países muy grandes, la pobreza haya caído con relación a los niveles prepandemia, y eso hace que en realidad a la región le vaya un poco mejor porque esos dos gigantes como que tiran la pobreza para abajo. Pero a lo que voy es, en todo este tema distributivo y de pobreza, hay como una pata que creo que es la más importante para discutir, sobre todo para la discusión ciudadana, que es la de la justicia. O sea, si esto es justo o no es justo, deberíamos hacer esto porque está bien o no está mal, esa es la discusión principal. Pero además hay una discusión como más instrumental de que esto es útil y es bueno. Por eso digo, hay países con signos políticos muy distintos que han tomado medidas muy ambiciosas para mitigar los efectos sobre pobreza y sobre desigualdad, porque en realidad es mejor en el mediano plazo tener países con menos pobreza, más integrados, menos desiguales, incluso para el crecimiento económico. Es mejor ser menos desiguales para crecer que ser más desiguales. Ahora, vos hablabas también, Mauricio, del pasar del crecimiento económico y es uno de los focos en los que ha hecho hincapié Yamandu Orsi de cara al próximo gobierno. Incluso en la campaña electoral, varios de los candidatos manejaron este tema. ¿Es posible pensar en un crecimiento económico en el corto plazo, teniendo en cuenta esto que decías que hace 10 años Uruguay está estancado en ese sentido? Y por otro lado te pregunto sobre el IVA personalizado, ¿no? Una de las propuestas que el Frente Amplio planteó en su base programática y que ya tiene los mecanismos, según dicen, para implementar a partir de la tecnología. ¿Cómo ves esas dos situaciones? Sobre el crecimiento económico es posible y además es necesario. Uruguay viene, como decíamos, un crecimiento muy magro en los últimos 10 años, con subidas y bajadas, pero en promedio un crecimiento muy pobre, sobre todo si uno lo compara con los 10 años anteriores, que fue donde mucho dinamismo económico. Uruguay necesita retomar la senda de crecimiento económico, siempre y cuando sea un crecimiento económico que sea en favor de las grandes mayorías y que beneficie efectivamente a los ingresos de la población que está más embromada. Es una cosa importante, o sea, que sea crecimiento, pero que sea crecimiento que tenga una distribución adecuada, de modo que beneficie al conjunto de la población. Pero Uruguay necesita hacerlo y es posible. El crecimiento económico además es bueno por otra cosa, y es que facilita el financiamiento de las políticas públicas. Ahí la cuenta de almacenero que se hace es, si Uruguay crece 3 puntos, un punto de eso en realidad es incremento de la recaudación del gobierno, del Estado. Porque si el peso del Estado es más o menos un tercio, es un poco menos, pero digo, un tercio de la economía, 3 puntos que se crece, un punto va para las arcas públicas, y eso permite desarrollar políticas públicas que pueden ser pro crecimiento, que pueden ser también de reducción de la pobreza, además, que en general es una forma sencilla de, sin incrementar las tasas de impuestos, sin incrementar la recaudación vía crecimiento, y por lo tanto poder desarrollar políticas públicas que sean buenas por ejemplo, para abatir la pobreza. Y también para financiar políticas de crecimiento de mediano plazo. Con respecto a lo del IVA personalizado, es un tema que está en discusión. Creo que les falta todavía como mucho, hay que ver como la letra chica esto para ver cómo funcionaría. Pero me parece que apunta, digamos, a un elemento que es importante, y es que pague más el que tiene más y que pague menos el que tiene menos. Porque el IVA es un tipo de impuesto en el que Uruguay y los países en general latinoamericanos y subdesarrollados nos apoyamos mucho. Es un impuesto bueno porque recauda. O sea, es un impuesto que es una buena maquinita de recaudación. ¿Sí? Funciona en ese sentido. Entonces, si uno necesita plata, pasar políticas públicas, pasar transferencias monetarias a los hogares pobres, el IVA es un buen instrumento. Claro, lo que decía el Pacha Sánchez es que es un impuesto ciego porque no mide la capacidad contributiva de nadie. Exacto. Digamos. Es que el problema en esencia es ese. El problema es que los hogares más pobres, de todo el ingreso que tienen, lo utilizan prácticamente todo para el consumo. Todo se usa para el consumo. Los hogares medios utilizan la mayor parte para el consumo y un poquito pueden ahorrar, pero en realidad casi todo también lo consumen. Y son los hogares más ricos los que en realidad usan una parte sustancial de su ingreso para ahorro e inversión y el resto para consumo. Entonces, esos hogares van a pagar en términos relativos muy poquito IVA, porque en realidad como de su ingreso consumen una parte relativamente minoritaria, pagan como impuesto al consumo una parte también minoritaria. Eso hace que el IVA sea regresivo. Es decir, si uno mira cuánto paga efectivamente de IVA en relación a su ingreso, los diferentes deciles de la población, el 10% más pobre, el 10% más rico, lo que se ve es que los pobres pagan mucho más IVA en relación a su ingreso
que los hogares ricos... Claro, la proporción que dedican de su ingreso al pago de IVA termina siendo una proporción mayor de ese ingreso que la proporción que significa para una persona de altos recursos lo que destina cuando hace sus compras. El IVA es el mismo. La lógica es exactamente inversa a la del IRPF, por ejemplo. Exactamente. Es exactamente inversa. Que se ve mitigada en buena medida porque existe el IVA básico para algunos productos. Iba a decir exactamente Y eso funciona, de hecho, porque en realidad eso le quita un poquito de regresividad porque los bienes... Hay IVAs del 10, hay IVAs del 22, hay alguna cosa sin IVA y que para elementos que sean de primera necesidad... Que son los que más pero consumen, de los última, pobres. Claro, pero de última también termina beneficiando indirectamente a todos. Quienes podrían pagar por una leche otro tipo de IVA terminan también beneficiados por un IVA en algo que de repente, bueno, uno puede seleccionar, pero hay que hacer un juego entre producto y personas, ¿no? Exacto. Habría que atender las dos cosas. Entonces, en ese sentido me parece que la medida, pensar en un IVA personalizado, ciertamente le permitiría dotar de mucho más progresividad o quitarle por lo menos la parte más regresiva a este impuesto. Si se puede como ajustarlo Claro, que se compense el ingreso por quienes sí aportan más IVA, porque si se achica el IVA estamos en un problema, se achica lo que se recauda. Por ejemplo, el 7% de ese 22 va al BPS, a la Seguridad Social, ¿no? Si no me equivoco. Sí, yo no recuerdo el porcentaje, pero sí, sin dudas. Claro, no se puede perder esa captación de por eso, fondos para el Estado. Por eso empezaba, porque el IVA, lo principal, como la principal virtud que tiene, la principal fortaleza es que recauda. Es una maquinita de recaudación que es muy potente. Hay que buscar la forma de, sin perjudicar eso, sí intentar quitarle su componente más embromado, que es esta regresividad de la que hablaba, y creo que es posible. Ciertamente es posible, la tecnología Hay que hacer hoy... bien el cálculo y cómo se va a aplicar para que no haya evasión, porque si no siempre está hecha la ley, hecha la trampa. Es que ese es el punto más importante de todo esto, digamos, hay que, por eso decía, ver la letra chica y ver, en estas cosas nos jugamos siempre como en el diseño, como en las cosas más finitas que no se pueden discutir así en un programa de televisión, pero sí se pueden, como en el momento del diseño, hay que ser muy cuidadosos para que justamente eso no pase. De todas formas, yo quisiera agregar que esta medida me parece que es importante, que va a contribuir a la reducción de la desigualdad si se aplica de forma adecuada. No descartaría igual que sea necesario pensar, tener arriba de la mesa otro tipo de instrumentos que también son redistributivos, también tributarios, pero no solo tributarios, que también contribuyan a bajar la desigualdad. ¿Por qué? Por un punto que es muy importante, que lo hemos aprendido también por la historia reciente de Uruguay, es que bajar la desigualdad es difícil. ¿Sí? La desigualdad en general baja si uno la tiene entre ceja y ceja, si no es muy complicado. Entonces uno tiene que disponer de un conjunto de herramientas, de un conjunto de instrumentos de política que jueguen en toda la línea de frente. ¿Sí? Estoy hablando de política tributaria, pero también de gasto, política de cuidados, políticas de empleo. O sea, hay un conjunto de herramientas que uno tiene que considerar para poder bajarlo un poquito. Claro, da la sensación de que es imposible bajar eso sin transferencias. Eso es imposible. Sí, las transferencias son un elemento que es importante porque actúa rápido, es como un misil, así es como teledirigido, va ahí, pega donde tiene que pegar, alivia las situaciones de pobreza y reduce la desigualdad. Claro, ahora pero también, no también hemos aprendido que no solo con transferencias se soluciona el problema. Por eso decía, se requiere un conjunto de políticas muy ambiciosas. Cuando Uruguay bajó la desigualdad muchísimo entre 2008 y 2013, lo bajó un montón, o sea, fue una caída vertiginosa de la desigualdad. Nosotros ahí recorrimos un tercio más o menos de la distancia que nos separaba de los países más igualitarios del mundo, la recorrimos en unos poquitos años. ¿Cómo lo hicimos? Porque había un conjunto de políticas arriba de la mesa. Estaban los consejos salarios que se reinstauraron, se instauró el IRPF, se reformaron todas las transferencias monetarias, hubo crecimiento económico muy vigoroso, que en particular empleaba gente que tenía relativamente poca calificación y que sus salarios crecían mucho más rápido. O sea, un conjunto de elementos que se dieron al mismo tiempo para que la desigualdad bajara. Pero fíjense, estamos hablando de 4 o 5 macropolíticas que tuvieron que ponerse en juego para que la desigualdad bajara. Yo creo que si uno piensa en eso ahora, si uno tiene como objetivo reducir la desigualdad, que creo que es un objetivo que es muy importante porque no es como una cosa abstracta, es que mejorar la calidad de vida de la población que está más embromada. Sí, por todo lo que implica la vida de las propias personas, todo lo que está implicando a nivel social, hasta por un tema de el futuro de los más jóvenes, que al fin y al cabo también es el futuro de todos, la seguridad y demás. Tú ahí has planteado también en un paper que desarrollaste junto a Joan Vilas y creo que solo con él, ¿no? Sí, solo con Ustedes él. dos, Sí. ahí dentro del IECON, del Instituto de Economía, una propuesta que tiene que ver con el impuesto a los más ricos. ¿De quiénes estamos hablando con ese impuesto y de qué tipo de impuesto estamos hablando? Ahí está. Es un trabajo así que hicimos con Joan Vilá hace poquito, que viene un poco a cuento de la discusión, que hubo cierta discusión en Uruguay, muy poquita, sobre el impuesto al patrimonio, ¿sí? O sea, no a los ingresos como el IRPF, sino como al patrimonio, ¿no?
a las A los empresas, bienes a los que bienes, a los campos, a las colocaciones financieras, incluso como a casos de apartamentos que uno pueda tener aparte de su casa principal. O sea, ese tipo de bienes que se habló un poco porque se discutió mínimamente acá en Uruguay, pero además en particular a partir de la propuesta de Brasil en el G20, que está esta idea del impuesto a los súper ricos, que es a escala global, ¿no? a los billonarios, a lo que nosotros llamaríamos como los 1.000 millonarios. 1.000 millones de Las personas dólares. que tienen más de 1.000 millones de dólares de patrimonio. Se empezó a discutir de vuelta con el tema del impuesto al patrimonio y la verdad que sabíamos muy poquito sobre qué podemos esperar de un impuesto a esa naturaleza, un impuesto al patrimonio a los ricos en América Latina. Entonces hicimos un trabajo con Joan, que es para Uruguay, Chile, Colombia y México, que son los países para los que tenemos información suficiente como para poder hacer este tipo de estudios, para ver dos cosas básicamente. ¿Cuánto podría recaudar? Porque una de las preguntas es, ¿este impuesto recauda o no recauda? La segunda es qué efecto distributivo tendría, cómo pegaría la desigualdad, sobre todo la desigualdad patrimonial. Que, paréntesis, es muy dramática. O sea, decíamos, la desigualdad de ingresos es grande, la desigualdad de patrimonio es inmensa. Los datos que tenemos para Uruguay, pero también para otros países de América Latina, indican que aproximadamente el 1% más rico de la población tiene el 40% del patrimonio nacional. ¿Sí? El 1% tiene el 40% del patrimonio total, en tanto que la mitad más pobre tiene 2 o 3%. O sea, no tiene, la mitad más pobre de la población prácticamente no hay patrimonio. De hecho, lo que más hay es deudas. ¿Sí? Tienen patrimonio negativo. Entonces, la mitad más pobre no tiene nada y en el 1% hay una cantidad inmensa de patrimonio. Entonces, la pregunta también valía de cómo pegaría un impuesto de esta naturaleza en la desigualdad patrimonial. Y lo encontramos, esencialmente, para fijar ideas, es que un impuesto de 1% al patrimonio del 1% más rico recaudaría, para el caso de Uruguay, en el entorno de 1% del PIB, que no es poco dinero, digamos. Claro. Estamos hablando de unos 720, 30 millones de dólares por año. O sea, es una cantidad de dinero sustancial que permitiría hacer muchas políticas públicas de combate a la pobreza infantil o de desarrollo de ciencia y tecnología. O sea, Y da la sensación de que no afectaría mucho al que más tiene. Y no, igual, un impuesto de 1% sobre al patrimonio es un impuesto que no es altísimo. De hecho, la propuesta de Brasil es de 2% del impuesto. Sí. Igual es un impuesto que para ser al patrimonio es moderado, pero es considerable igual, no es una cosa que es un vuelto. Claro, si contamos que estamos hablando de miles de millones, exacto, un 1% anual. es... Y bueno, y sería un impuesto al 1%. En esencia, el diseño que estamos como... No es una propuesta, porque es como una cuantificación. El ejercicio que hicimos fue, bueno, Claro. ¿qué pasaría si le ponemos un impuesto al 1% más rico? Que son, claro, hogares, personas que tienen ingresos millonarios, o sea, son en promedio de varias decenas de millones de dólares. Arranca, en realidad, el umbral del 1% arranca en el millón y pico de dólares. O sea, gente con patrimonio, hogares con patrimonio un poco mayor a eso, 1,5 millones, 2 millones de dólares, ya está en el 1%, pero ahí se dispara como exponencialmente y llega de ahí a los 1.000 millones. Uruguay tiene 1.000 millonarios. O sea, en Uruguay, esta cosa de como que en Uruguay no hay ricos, hay riquitos, es una falacia de esos mitos que tenemos en Uruguay sobre nuestra autopercepción, sobre qué tan igualitarios somos. Somos igualitarios hasta un punto, como decíamos al principio, en realidad no tanto. En patrimonio... Sí, se lo acaba de Sí. sacar. Me lo acabo de sacar, me lo pongo, mira, así. Pero si se lo pone no pasa nada. Ahí está. Producción del aire. Algo que sucede en el mundo, No, ¿verdad? pero Que estamos sí. en esos porcentajes, Sí, o o sea sea, que Uruguay replica esa misma estructura, digamos, Uruguay sí. de poquitos ricos, que es como está el mundo, ¿no? Ahora, de gran desigualdad. me quedaba la duda, Mauricio, porque Sí. ponías el ejemplo de Brasil, ¿no? Sí. De este impuesto que Sí. está en el entorno del 2%. Brasil es uno de los países con más desigualdad, por lo menos de Ciertamente. la región. Sí, sí. En las últimas décadas o en el último tiempo, ¿le ha funcionado esto del impuesto a los más ricos para bajar esa desigualdad? ¿O no? Lo están No, implementando claro. y hasta ahora han recaudado recursos sustanciales como para poder hacer frente, por ejemplo, a algunas políticas de transferencias monetarias. Que han redundado en que en Brasil efectivamente la pobreza ha caído y, o sea, está funcionando. Es un impuesto que hay que diseñarlo con mucho cuidado. Es un paper nomás, un artículo para como ubicar la discusión y empezar a poner algunos números. ¿Hacen alguna reunión a nivel gubernamental como del próximo gobierno como para No. pensar que se está mirando hacia esa opción? O sea, lo que sí hemos hecho es, lo hemos presentado en congresos académicos con especialistas de desigualdad y, digamos, un trabajo que está bien hecho, que ha recibido muy buenos comentarios. O sea, es una cosa que está como bien armada y creo que es un insumo que puede ser importante para la discusión pública. No lo hemos conversado todavía, pero estamos, por supuesto, abiertos a conversar esta y otras cuestiones. En particular, digamos, este impuesto, yo creo que eso tiene ese potencial que es recaudador, muy importante, y además podría contribuir a bajar la desigualdad, no en lo inmediato, pero sí conforme pasa el tiempo, la desigualdad patrimonial empieza a caer
Quería hacer un comentario adicional y es que sobre una duda que surge habitualmente con estas cosas es que dice, bueno, un impuesto al patrimonio lo que hace es, puede recaudar, pero la gente va a buscar la forma para evadirlo o no Exacto. pagarlo o hacer lo que se llama elusión fiscal, que es usar las cosas que están permitidas en el código tributario para pagar la menor cantidad de impuestos posible. La gente, los muy ricos tienen abogados, contadores que ayudan a hacer esta ingeniería tributaria para pagar la menor cantidad de impuestos posible. Sí, incluso a sacar el dinero cuando se trate de capitales, no es lo mismo un terreno porque no hay cómo sacarlo del país, pero sí, por ejemplo, capitales, inversiones que se puedan tener y hacerlas en otro lado. Y mucho más si es en paraísos fiscales donde no tenés Por ninguna ejemplo. forma de llegar a hacer eso. Lo que llamamos en economía las respuestas comportamentales de los agentes, eso está incorporado en estas cuentas. O sea, no es que no esté incorporado, no es que estamos asumiendo que se pone un impuesto y la gente no hace nada. O sea, eso está estudiado, la literatura lo estudia como de forma abundante y hay mucha evidencia que muestra cuáles son los tipos de respuestas que uno en general encuentra en este tipo de impuestos y eso está incorporado. ¿Sí? O sea, eso ya, esta recaudación del 1% ya incorpora Que hay esta capitales que se respuesta. van a ir. Sí, hay cosas que vas O sea, a perder. el saldo neto entre lo que se va a ir, que significaría de pronto inversiones, Sí. que se queden fuera o compra de bonos aquí en Uruguay, lo que sea que se pueda evitar el identificar que tenés ese dinero ahorrado Que igual o en la familia. La movilidad igual es muy bajita igual. Lo que muestran Ajá. los artículos... O sea, el saldo neto igual es positivo. Sí, sí, es positivo. Lo que muestran los artículos académicos más serios, digamos, y más recientes, estoy hablando de artículos del 24, del 23, publicados hace muy poquito, es que en realidad la movilidad esa es relativamente marginal. Pasa mucho así cuando, no sé, hay muchos artículos sobre Suiza, que tiene muchos cantones, son decenas de cantones, y ahí tienen como mucha discrecionalidad para poner impuestos en diferentes lugares. Entonces la gente, claro, le pones un impuesto y se mueve al cantón Claro. al lado. Claro. Quedó Pero claro. no es lo mismo con la movilidad internacional, que es Claro, es otra cosa, otra más cosa. difícil. Mauricio, Sí. la última, ¿dónde Dale. vemos este documento? Este documento está colgado en la web del IECON, Instituto de Economía. Está en la serie de documentos de trabajo. Y sí, ¿Con ahí qué lo nombre? pueden encontrar. ¿Con qué denominación? Está en inglés, se llama Taxing the Rich, como grabando a los A los ricos. ricos. Revenue and Distribution Effects of a Wealth Tax in Latin America. Como Digo es por el si nombre en alguien lo inglés. quiere ir Pero a allí buscar. lo pueden encontrar, está el resumen en español del artículo. Así que ahí lo pueden encontrar. sin dudas. Tradújanlo Notable. y así está disponible para que todos Deberíamos. Lo que pasa es que es un problema, pero el idioma en que las cosas Sí. académicas se publican en general es en inglés directamente, entonces lo tenemos en inglés, pero sí, lo vamos a traducir. Perfecto. Mauricio, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable, feliz término de año y la seguimos el año que viene en algún Felicidades para ustedes momento. también, que pasen muy lindo. Lo mejor. Felices Mejor fiestas. para Gracias por haber venido. Placer.